La R en B5 se puede considerar también como índice de Sokolov cuando es mayor a 26 milímetros por sí solo. Y la R máxima más la S máxima en B5 igual, podemos también tomarlo como 45. Este se llama índice de Katz, ¿de acuerdo? La totalidad del QRS, si rebasa 45 milímetros, tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? Criterios de Cornell, como ven ustedes, podemos buscar la S en V3 más la R en ABL y que sea mayor a 20 milímetros. Y en los hombres, esto mismo tiene que ser mayor a 24 milímetros. Y finalmente el índice de Lewis, donde buscamos la R en D1, la S en D3, que en este caso no la pusimos, menos la R en D3 más la S en D1. O sea, lo mismo que el otro, ¿se acuerdan? Pero en vez de ser menos de menos 14, aquí tiene que ser de más de 17. Es decir, lo normal va a ir de menos 14 a 17, en pocas palabras. Causas de crecimientos, las valvulopatías izquierdas, la estenosis pulmonar, de crecimiento ventricular derecho, las valvulopatías izquierdas, por lo mismo que les dije, la hipertensión pulmonar, que en forma retrógrada incrementa la presión, incrementa el volumen del ventrículo derecho y obviamente es la hipertrofia. La estenosis pulmonar por sí sola, la tetralogía de Fallot, la anormalidad de Epstein, el cor pulmonar crónico, la TEP, aguda o crónica, las dos pueden llegar a ser voltajes muy importantes, la HAP, como hemos dicho, y la CIA, que igualmente incrementa directamente por incremento del flujo de volumen. Y del lado izquierdo, la hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial es el enemigo número 1 de todas las cavidades izquierdas. Y siempre que tengan hipertensión van a tener todo lo relacionado a las cavidades izquierdas, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, cardiopatía dilatada. Entonces, de ahí la grandísima importancia de siempre tratarla. Miocardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica y coartación aórtica. O sea, todo lo del lado izquierdo repercute al lado izquierdo, todo el lado derecho repercute al lado derecho. Como son, finalmente es una continuidad, llega un momento en que la repercusión del lado izquierdo puede repercutir al lado derecho y viceversa, el del lado derecho repercutir al lado izquierdo. ¿De acuerdo? Es una continuidad. Vamos con los bloqueos de rama. ¿Tuvieron alguna duda o algún atropiezo ahí con los crecimientos? ¿No? ¿No? Nada más de los valores, o sea, a lo mejor te lo veo, pero ya para identificarlo. Yo lo que les recomiendo es tomen los valores y tomen el electro y mídenlo. Hagan el ejercicio de medirlo. Incluso luego, y te lo digo, obviamente en forma académica existen todos estos, pero muchas veces cuando vas agarrando en la práctica, a veces hasta con solo verlo dices tiene hipertrofia. Si te queda duda, lo mides, pero si no, en realidad es mucho de ver. El electro es ver, es acostumbrar el ojo. ¿Se acuerdan ustedes de este grandiosísimo esquema de la despolarización del ventrículo? ¿Se acuerdan que tenemos 3 vectores de despolarización? Un primero que es el vector septal, que se viene a este lado, luego es el vector apical y luego es el vector basal. Este vector es el vector que verdaderamente se ve afectado en forma inicial en cualquiera de los bloqueos. Si ustedes se dan cuenta, la despolarización ventricular empieza en realidad desde el septum izquierdo y lo alcanza rápidamente el derecho, pero desde acá hasta acá. Pero toda esta zona inicialmente se hace por el lado izquierdo y eso crea una barrera eléctrica intraseptal. ¿De acuerdo? Eso es extremadamente importante de entender, porque si es una barrera, cualquier energía eléctrica que pase de un lado hacia el otro o de ese otro hacia el primero, siempre va a estar aberrada. Y de ahí es el principio de los bloqueos de rama. Ejemplo, si yo tengo un bloqueo de rama derecha, es decir, que mi energía eléctrica ya no pasó aquí, ya no despolarizó esta parte, entonces tiene que despolarizar el ventrículo izquierdo como lo hace normalmente, pero aparte tiene que hacer como un esfuerzo mayor y hacer que el vector que va a despolarizar el lado derecho sea mucho más grande. ¿Y eso qué me produce? Me produce un primer vector septal, que es mi pequeña r en B1, ¿de acuerdo? Mini q en B6. Un segundo vector normal, que es el vector
el apical, que generalmente es el más grande, que es este grandote de aquí que vemos, y que es este pequeñito porque se aleja de B1, se acerca de B6. Pero finalmente, este vector aparece, en vez de ser uno basal, aparece este vector porque mientras se despolarizó el ventrículo izquierdo, este apenas va pasando y hace una fuerza muy importante hacia el lado derecho, lo que me produce este empastamiento negativo porque se aleja de B6, pero positivo en B1, y me da esa famosa imagen de orejas de conejo. Entonces, en B1 es la mejor derivación para ver rama derecha, ¿de acuerdo? Tenemos la imagen en conejo, que es el famosísimo RSR, y esa misma imagen se ve reflejada en B6 por el empastamiento de la S. El QRS es igual o mayor a 120, o sea, es un QRS ancho, y igualmente como los crecimientos, el eje eléctrico sigue los bloqueos de rama. Si es bloqueo de rama derecha, se va a la derecha. Si es bloqueo de rama izquierda, se va a la izquierda. Al ser una despolarización anormal, aquí la onda T generalmente es inversa al eje mayor del QRS. En este caso, si el QRS es positivo, la onda T va a ser negativa. A diferencia de lo que vamos a ver en el bloqueo de rama izquierda. En el bloqueo de rama izquierda, ¿se acuerdan que la parte inicial era el vector septal? Pero el vector septal pues, no va a existir porque no hay despolarización izquierda, porque está bloqueada. Entonces se empieza a despolarizar inicialmente la punta del ventrículo derecho, que es donde se conecta la rama derecha, ¿de acuerdo? Y de ahí viene el famosísimo salto de onda. Entonces tenemos primero un pequeño vector que se aleja chiquitito o que podría ser ligeramente positivo, y luego este vector que definitivamente se aleja. Entonces hace estas imágenes como QS o una R pequeña y S profunda en B1. Y al revés, en B6 va a ser prácticamente una R pura porque todos los vectores van hacia el lado izquierdo. Todos los vectores van hacia el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Y como ven ustedes, la onda T está invertida con respecto al eje del QRS. ¿De acuerdo? Eje a la izquierda. Bloqueo de rama izquierda, eje a la izquierda. QRS ancho de más de 120 milisegundos. ¿Cuáles son las causas de los bloqueos? De la rama derecha tenemos un montón: hipertensión arterial, coartación aórtica, cardiopatías isquémica, cardiopatías congénitas, cardiopatías valvulares, el coro pulmonar, la miocarditis postoperada de cirugía cardíaca. Es una de las sistemas o una partes del sistema de conducción que se lesiona muy fácilmente en cirugías cardíacas. CIA y anomalía de Epstein. Y del lado izquierdo, pues lo mismo de siempre: cardiopatía hipertensiva, isquémica, valvular, miocardiopatía. Dato importante: el 40% de la población tiene rama derecha sin tener absolutamente nada más. Entonces, si ustedes ven rama derecha, primero no se alarmen, ¿de acuerdo? Hay que correlacionar con la clínica, ¿sí? Pero es un dato para pensar en otras cosas. Si nada más tiene rama derecha y no tiene absolutamente nada más, pues bueno, pues así nació, ni modo, ¿no? En cambio, una rama izquierda siempre es patológica hasta no demostrar lo contrario. Siempre es patológica. Y de ahí vienen los bloqueos de fascículos, porque ustedes se acuerdan que tenemos el nodo AB, el GIS, rama derecha, la rama izquierda, y se divide en fascículo posterior y fascículo anterior. Y estos son los criterios. Fascículo anterior, se va a desviar el eje hacia la izquierda y vamos a tener esto: una pequeña R con S profunda en inferiores, ¿de acuerdo? Y una pequeña Q y con una R prominente en D1 y BL. D1 y BL es lateral alto e inferiores, ¿de acuerdo? Y va a ser una deflexión intrínsecoide. ¿Quién sabe quién es la deflexión intrínsecoide? ¿Alguien sabe? Porque siempre, me encanta porque siempre decimos la deflexión intrínsecoide y todo el mundo dice, ah, sí, a toda madre. Pero no, ¿verdad? La deflexión intrínsecoide se mide en cualquiera de estas derivaciones, especialmente en D1 o en D2 es de lo más fácil que se puede tomar. Y se toma del inicio del QRS al nadir de la R o de la S, dependiendo que sea la más grande. El tiempo que transcurre del inicio del QRS a ese nadir se llama deflexión intrínsecoide. Y toda deflexión intrínsecoide que sobrepase 40 milisegundos implica que existe un bloqueo dentro del corazón. ¿Cuál? Pues ya tendrán que ver ustedes cuál. Pero existe ese bloqueo. ¿De acuerdo?
Y si ven ustedes, el fascículo anterior tiene criterios que son exactamente lo opuesto del fascículo posterior. Si era R pequeña, S profunda en inferiores y Q pequeña y R prominente en laterales superiores, es exactamente al revés para el fascículo posterior. ¿De acuerdo? Ya vamos a empezar verdaderamente a lo más pesado. Isquemia, lesión y necrosis. Les presento la evolución del infarto. Un electro normal, cómo empieza a hacerse prominente este segmento ST que debería estar planito, empieza a elevarse, hace una onda monofásica clara, incluso empieza a tener onda Q, baja, con isquemia todavía, porque tiene todavía invertida la onda T, y hasta que recupera la onda T, pero permanece con la onda Q. Entonces lo que vamos a ver es un infarto, y en cualquier paciente que tenga cardiopatía isquémica. ¿Dónde voy a buscar a cada una de estas lesiones? La necrosis en el complejo QRS, la lesión en el segmento ST y la isquemia en la T. Así de sencillo. La necrosis, yo voy a buscar complejos QS. QS quiere decir que solamente es pura onda negativa. Pero a veces no nada más tenemos pura onda negativa, a veces tenemos un Q con un poco de R quizás, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es así, tenemos que buscar que la onda Q sobrepase los 30 milisegundos, que sea de más de 1 milímetro, me falta una M, sea de más de 1 milímetro, o que sea por lo menos el equivalente al 25% de la R en 1, 2 y BF, como sería en este caso casi es el 50% de la R. La R se toma a partir de aquí. Aquí es como medio cuadrito y aquí es casi medio cuadrito. Entonces, mucho más de 25%, es una Q significativa. ¿De acuerdo? Más del 15% en cualquiera de estas precordiales, 4, 5 y 6, y más del 50% en lo que es la derivación ABL. La onda Q, en cualquiera de estas derivaciones, es patológica. Siempre, siempre, siempre. ¿De acuerdo? La lesión, ¿cómo la voy a ver? ¿Se acuerdan que hace rato yo les dije, una cosa es que tengamos el ST bajo, pero que esté como subiendo, ¿sí? Les presento el punto J hacia abajo, pero con un ST como cóncavo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Eso es algo todavía que se puede aceptar. Cuando el corazón va en friega, por ejemplo, cuando vamos en una prueba de esfuerzo, que estamos 150, 160, a veces puede producirse este tipo de trastornos, pero no implican isquemia, no implican lesión o no implican lesión subendocárdica. Sin embargo, si ese descenso del ST se comporta de esta manera, es decir, con un ST recto, desnivelado, pero recto, ese sí es característico de lesión subendocárdica y es un dato que buscamos, en las pruebas de esfuerzo específicamente, o en los pacientes que llegan con dolor precordial que tienen este tipo de alteración. Entonces, un paciente que llega con dolor precordial puede llegar con necrosis, porque a lo mejor ya pasó más de 12 horas y pues el pobre pues ya no hay nada más que hacerle más que darle los santos óleos. A veces llegan así. Esto es un marcador de mal pronóstico, porque eso quiere decir que está por taparse, o sea, está a esto. Está pasando un eritrocito por la arteria y apenas va pasando, ¿de acuerdo? Pero esta es que ya se tapó. Y esta es muy clara, la onda monofásica, ya la vimos, ¿de acuerdo? La elevación del segmento CT. ¿Ok? Y finalmente la isquemia, dijimos, ondas T, de morfología simétrica. La onda T nunca es simétrica a menos que sea patológica. ¿Ok? Entonces, si la es nunca simétrica, vamos a buscar isquemia subepicárdica, ondas T invertidas. Vean, prácticamente desde B2 hasta B6 tenemos R que va creciendo como debería de ser, pero la onda T es totalmente normal. Y si ustedes la ven bien, dicen, no, pues es prácticamente simétrica. Es una isquemia subepicárdica y también marca una oclusión, a lo mejor no total, pues, pero una obstrucción importante hacia ese territorio.
Y la subendocárdica, que es igualmente ondas T, que generalmente suelen ser más acuminadas y simétricas. ¿De acuerdo? Como dijimos, los cambios o la evolución de los electrocardiográfica del infarto, tenemos el electro normal, vean, dibujado en la línea de base, en rojo, donde deben de estar todos los segmentos, segmento PR y segmento CT. Como en la fase aguda, en los primeros minutos, lo que se va modificando primero es la onda T. Se vuelve hiperaguda. De ahí empieza una ligera elevación en los minutos y empezando horas del ST. Este ya no es plano, empieza a confundirse, meterse, subir más, hasta que hace la onda monofásica. Y empieza a las horas, días, prácticamente 6 horas, 12 horas cuando mucho, ya empezó la onda Q y empieza a bajar poco a poco con los días el ST a esa isquemia subepicárdica hasta que recupera la repolarización normal, pero con una onda Q. ¿De acuerdo? Es la evolución eléctrica del infarto. Esquematizado, muy sencillo. Algo impresionante del electrocardiograma es que podemos incluso predecir qué arteria está tapada. Entonces, por los grupos de derivaciones que tenemos, derivaciones inferiores, derivaciones laterales, apicales, septales, yo puedo decir, si se está elevando el ST en esa zona, yo puedo decir exactamente dónde se está produciendo el infarto y por lo tanto deducir cuál es la arteria que se está tapando. Ejemplo, en un infarto inferior, yo voy a tener siempre elevación del ST en 2, 3 y BF. Siempre. ¿De acuerdo? Lo que se agregue ya veremos. Pero si hablamos de la coronaria derecha, clásicamente el ST está más elevado en D3 que en D2. Vean ustedes aquí. Si ustedes notan aquí, espérame, ¿no? Ahí está al revés. Es en D2 que en D3. En D2 que en D3. El D2 está mucho más elevado que D3. ¿De acuerdo? Entonces, si D2 está más elevado, este es el que está de este lado. D3 está de este lado. Si D2 está más elevado es la coronaria derecha. Si D3 está más elevado es la circunfleja, que es la otra parte que puede dar la cara inferior. ¿De acuerdo? Si además tenemos infradesniveles en V1 o supradesniveles en V1, podemos hablar de infarto en el ventrículo derecho. Este no lo tiene, pero lo que sí tiene este es un infradesnivel muy importante del ST. ¿Sí lo ven? Pareciera como un infarto al revés. Si yo agarro el electro y lo volteo, yo veo el infarto normal. Y es como si mirara una imagen en espejo de lo que está pasando atrás. Es decir, que está teniendo, además del infarto inferior, un infarto posterior. ¿Ok? Y igual acá dijimos mayor en D3 que en D2, entonces es un infarto de la circunfleja. ¿De acuerdo? O que viene de la arteria circunfleja. La localización del infarto posterior, como dijimos, se puede ver mucho en estas derivaciones precordiales, sobre todo las primeras, cuando ven esta onda como si fuera un infarto que estuviera en una imagen en espejo. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos comentado. Finalmente, el anterior, que este es uno de los más temidos. Anteroseptal se define cuando la elevación del ST es de B1 a B3. Anteroapical es cuando es de B3, B2, B3 hasta B6. Y anterior extenso es cuando va de B1 hasta B6. ¿De acuerdo? ¿Eso qué implica? La anterior extensa implica... no sé por qué se cuatrapea. Bueno, implica, la anterior extensa implica oclusión de la descendente anterior. La arteria descendente anterior es la arteria, como ustedes sabrán, más importante del corazón. Es la que puede, en el momento que se infarta, matar prácticamente el 40% del corazón. Entonces, evidentemente, un infarto de esta arteria
implica problemas mucho mayores. Finalmente, ¿cuáles son los efectos de los fármacos o los efectos de los electrolitos? Porque todo esto es potencial de acción, movimiento de electrolitos a través de la membrana. ¿Cómo van a actuar o cómo van a modificar el electrocardiograma? En la hipercalemia, vean ustedes cómo empezamos a tener, primero, pérdida del latido sinusal, es decir, ya no empiezan a haber ondas PES. Segundo, se empieza a ensanchar el QRS y las TIEs se empiezan a acuminar, se empiezan a hacer grandes, hasta que incluso llegan a ser tan aberradas que parece un ritmo, se llama ritmo idioventricular, es decir, un ritmo que proviene del ventrículo bajo, que es muy aberrado, que es muy feo, ¿de acuerdo? Todo esto es conforme va incrementando el potasio en la sangre. Carlos seguramente habrá visto muchos de estos en su práctica clínica, ¿va? Todos los días. Y la hipocalemia. La hipocalemia empieza a ver primero una onda T pequeñita, que luego se empieza a hacer más pequeña y se empieza a ver la onda U. ¿Por qué se imaginan que la hipercalemia puede producir esto o la hipocalemia esto otro? ¿Qué parte del potencial de acción está el potasio? ¿En la despolarización? ¿En la fase MZ? ¿O en la repolarización? En la repolarización. Entonces, vamos por lo más fácil primero. Si es la repolarización, tiene que afectar la onda T. Si hay poco potasio, el voltaje de la T va a bajar. ¿De acuerdo? Es lo más sencillo. En cambio, si hay mucho potasio, el voltaje de la onda T empieza a ser más prominente. ¿Pero por qué se aberra el QRS? Saber el QRS porque al momento de tener ese gradiente transmembrana tan importante, acuérdense que el potasio no solamente está en la repolarización, sino también ya está desde la fase 1. Empieza a haber intercambio sodio-potasio, calcio, y ese gradiente tan importante que tiene empieza a dificultar mantener esa despolarización. Entonces puedes tener, se llama anisotropía, cuando tienes una diferente despolarización en el resto del ventrículo, en el espesor. No está en la misma etapa el endocardio que el mesocardio que el epicardio. Entonces el QRS se empieza a ensanchar por esa razón, porque no todos van al mismo tiempo. En la hipohipercalemia, el QT se va a acortar o alargar. El calcio está definitivamente en la fase MZ. Entonces, dependiendo de su concentración, si es mucha, pues va a hacerlo más largo. Si es mucho, va a hacerlo más largo. Y si es poco calcio, va a hacerlo más corto. Y finalmente los fármacos. Los fármacos, ahí es muy complejo porque podemos hablar días de qué tantas alteraciones pueden dar. Pero digamos que lo más frecuente, primero obviamente son los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos tipo 1 siempre van a afectar el QRS. ¿Por qué? Porque los tipo 1 afectan el canal de sodio, que es la primera fase de despolarización. Los tipo 2 afectan sobre todo la conducción o el influjo autonómico que van hacia los nódulos, nodo sinusal y nodo AB. Entonces van a disminuir su conducción, va a ser bradicardia o bloqueo AB de algún grado. Los tipo 3 pues son un problema porque en realidad afectan absolutamente todo, tienen un poco de acción por todos lados y quizás el más importante es que prolongan el QT. Y aquí que la amiodarona puede ser uno de los fármacos que, a pesar de ser muy buen antiarrítmico, también es proarrítmico. Cuando tiene dosis de intoxicación, prolonga tanto el QT que puede producir arritmias de otro tipo, como dijimos hace rato, hasta defibrilación ventricular. Y finalmente los tipo 4, que son bloqueadores de calcio, y esos típicamente van a afectar mucho más los nódulos AB y nodo sinusal, porque son el tejido que depende más de ese ion para poder funcionar. Marcapasos, no se les olvide, siempre tener una espiguita. A veces la espiga puede ser chiquitita, si no la ven,
busquen otra derivación. Hay una regla, una regla de oro en electrocardiografía que es, si no la ves en una derivación, búscala en otra. Si no la veas en V1, no quiere decir que no la veas en V2 o en D2. Entonces siempre búscala en otras derivaciones. Y la pericarditis. La pericarditis típicamente no solo va a tener elevación del ST como en bandera, sino que también puede llegar a afectar incluso los atrios y hacer un infradesnivel del segmento PR. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo típico de la pericarditis? Que no afecta regiones específicas, es global. No va a ser como en el infarto, que es un infarto inferior, no va a ser un infarto anterior, no va a ser un infarto lateral, va a ser global. Vas a decir, ay, pues tiene elevado el ST en la inferior, en la anterior y en el lateral. ¿Cómo? Entonces, eso que les llame mucho la atención y justamente que les haga pensar en este problema, una pericarditis. Como primer bloque de electro, creo que está suave. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda en este primer bloque? Esta es la parte sencilla. Crecimientos, bloqueitos. ¿No? ¿Seguimos?